Quiero pedir un permiso y todos los hermanos de congregaciones hermanas que nos oyen, esta información o esta instrucción tiene que ver con el Centro Cristiano de Buen Samaritano, con nuestra casa espiritual donde Dios nos ha llamado a servirle. Estoy exponiendo público un tema que puede ser de carácter de interés global, pero lo voy a hacer para conocimiento de los hermanos del Buen Samaritano, porque cada pastor tiene la libertad de aplicar el protocolo de bioseguridad que él considere según las normas establecidas por la alta comisión del gobierno. Hoy inicia la fase 3. Estamos en lo que se llama fase pandémica. ¿Qué significa fase pandémica? Que todavía la pandemia está vigente, anda por ahí rodando. Y yo no sé si usted ve lo que yo veo. Lo que yo veo no me gusta, porque lo que veo es un desastre. No hay respeto al distanciamiento físico, no hay respeto a las mascarillas. Nosotros, mi esposa y yo, caminamos por las tardes y hemos contado en 15 minutos 100 personas sin mascarilla en las calles. Vamos a leer un texto bíblico y vamos a tratar de aplicar un consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículos 15 y 16. El apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta es la palabra que leímos. Ahora, el apóstol habla a una iglesia de Asia Menor, que hoy es conocido como Turquía, dándole una exhortación pastoral. Recuérdese, la Biblia es un libro de exhortación, no es un libro de imposición. Por eso, en todo lo que tenga que ver con la vida del Espíritu, lo más importante es tener la revelación. No podemos imponerle las cosas a la gente. Tenemos que instruir y dejar que el Espíritu Santo revele. Nuestro trabajo pastoral es llevar las ovejas al río, pero no la podemos obligar a beber. Eso es una obra voluntaria. No podemos nosotros hacer la obra del Espíritu Santo. No somos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, pero no somos el Espíritu Santo. Entonces, hoy es mi deber sacerdotal hablarle a la casa donde pastoreo, pero le voy a hablar al pueblo de Dios. Y le quiero hablar basada en la realidad del momento. Nuestra percepción no necesariamente es la suya, por eso digo que respetamos. Voy a repetir esa palabra varias veces. Respetamos las congregaciones hermanas, los ministros hermanos, que tienen ya sus decisiones y sus manejos. Pero nosotros tenemos una realidad como casa y tenemos que entenderla y ser prudente. Pablo habló de ser diligente y miremos cómo andamos. Nosotros hemos tenido en estos últimos días una revisión de protocolos de diferentes rangos, de diferentes enfoques, matices, congregaciones grandes, medianas y pequeñas. Y se ha determinado en la gran mayoría de las congregaciones que son un poco más numéricas, para no decir grande, no me gusta mucho el término grande, sino un poquito más numérica, no abrir el 7. No abrir el 7. Quiero aclarar una cosa. Una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. La iglesia nunca se ha cerrado. Los templos se cerraron, pero la iglesia no. La iglesia siempre ha estado abierta. Me atrevo a decir esto. Creo que en este periodo es donde la iglesia más ha orado. Porque ahora hay círculos de oración 24 horas. Porque ahora hay reuniones vía Zoom, vía Facebook, vía WhatsApp más a menudo. Porque ahora hay una búsqueda constante del hermano débil, del caído, del necesitado. Hemos tenido un trabajo muy arduo los pastores. O sea, la iglesia no se ha cerrado, se cerraron los templos. ¿Por qué? Porque esta pandemia es contagiosa. Y es contagiosa
de diferentes maneras. Si las manos se infectan y usted toca una zona, usted puede transferir el virus a un objeto. Si usted estornuda o tose sin la debida tapaboca o mascarilla, usted puede, o barbijo, usted puede escupir el virus y dañar a alguien sin darse cuenta. Entonces, por eso se cerraron los templos y se cerró todo prácticamente como medida de precaución sanitaria. Y yo creo que hasta ahora, en algunos lugares, se ha cumplido, pero en otros no se ha cumplido. Hay gente que no respeta y que no ha respetado. De todos modos, nosotros queremos y tenemos la intención de hacer conciencia a la congregación local. Hermanos del Buen Samaritano, escuchen. Nosotros hemos aprendido de parte de Dios a que todo lo que hagamos, lo hagamos en orden. Y el orden es la primera ley del cielo. Orden. Tenemos que ser ordenados. No podemos caminar así como chivos sin ley. Y aunque el gobierno puso una fecha, el gobierno puso también un protocolo. Y ese protocolo conlleva una planificación y una preparación. Por eso tenemos que decir 5 razones por la cual nuestra congregación no va a abrir el 7. No nos vamos a exponer a abrir el 7 sin que tengamos nosotros el equipo ministerial instruido en todo el protocolo. En nuestra congregación, todo el equipo ministerial tiene que conocer el protocolo de bioseguridad. No importa en qué ministerio esté, no importa que sea danzarina como que sea maestra de la escuela dominical. Tiene que saber todo el protocolo. Es parte de nuestro reglamento como ministerio. No vamos a exponer la iglesia a entrar sin saber para dónde van. Le voy a decir las 5 razones por las cuales creemos no prudente para nosotros, repito, para nosotros, Centro Cristiano Buen Samaritano, no prudente entrar el 7, sino esperar a la orden de Dios. Le voy a decir la primera razón. La primera razón es esta. Nosotros creemos que todavía Dios no ha terminado la obra que Él quiere terminar en nuestras casas. Eso es lo primero. Todavía Dios necesita perfeccionar, alinear, madurar, afirmar ciertas cosas en los matrimonios y en los hijos. Esa es una. Pero, 2, el protocolo que el gobierno establece en esta fase, que es la tercera fase, que empieza hoy, miércoles 3 de junio, hasta el 17 de junio, esta es la segunda fase. Déjeme decirle, la congregación solamente puede ir a la iglesia los domingos. Número 1. Durante la semana no hay culto. Ok, los domingos. Pero escuche, 1 hora y media solamente, no más de ahí. Nosotros como congregación, 1 hora y media duramos en la adoración. No sé si los hermanos del Buen Samaritano están escuchando y saben cómo nosotros adoramos al Señor. Nuestro tiempo de adoración dura 1 hora y 30 minutos como si nada. Entonces, esa hora y media, escuchen, esa hora y media incluye el protocolo de entrada y el protocolo de salida. O sea que si usted lo revisa, la iglesia va a tener que llegar más temprano del horario que se ponga de culto y salir más temprano del horario señalado por el gobierno también. Que si el culto es 1 hora y media, hay que calcular el tiempo que dura la iglesia en salir del templo para que se cumpla la hora y media. No es 1 hora y media de culto y después salimos, no. Es que a la 1 hora y media el edificio tiene que estar limpio. Entonces, nosotros tenemos que mirar que el tiempo que el gobierno da para cultos, a nosotros particularmente, no nos satisface. En esta fase no nos satisface. No es lo que Dios nos ha enseñado. No es lo que Dios nos ha mostrado. Sería ir a exponer la iglesia a cumplir una estructura y desgaritarse.
Un hermano me dice que la congregación a la iglesia fue lo que se cerró. No, la iglesia nunca se ha cerrado, hermano. Los edificios fueron los que se cerraron. La iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia permanece abierta. Entonces, primer punto, va a ser solamente los domingos 1 hora y media. Nosotros creemos que en esta fase no nos, vamos a decir, no nos interesa ir al culto por 30 minutos, por 35 minutos. Porque en lo que usted llega, entra, canta 2 alabanzas, el predicador lee un versículo y ora, se le van 35 minutos a usted. Sería como meter la iglesia en un tipo de misa evangélica. Y yo no voy a caer en eso. Los que quieran hacerlo, yo se lo voy a respetar, acuérdense. Los pastores que quieran hacerlo, lo harán y tienen su libertad de hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Creemos en la libertad del Espíritu y en el orden de Dios, pero la libertad con la cual hemos sido llamados a adorar, nos la están coaccionando, nos están limitando nuestra libertad de adoración. Eso es un mal precedente. Incluso he hablado con pastores de iglesias de 1,000, de 2,000, de 3,000 miembros y están en el mismo problema que nosotros. No van a abrir tampoco. Prefieren esperar. Prefieren esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a la tercera fase. La tercera fase yo la tengo aquí. Se la voy a dar. La tercera fase empieza el 17 de junio y termina el 1 de julio. Esperar cómo va el comportamiento de la pandemia. Vamos a esperar a ver qué dice el gobierno en la tercera fase. Vamos a esperar a ver cómo va el movimiento en la tercera fase. Otra razón, ya le di una extra. La primera es porque nosotros creemos que meter la iglesia en un culto de 1 hora sería meter la iglesia en una misa evangélica. Simplemente. Eso es uno. 2. Nos limita solamente a los domingos 1 hora por servicio. Podríamos hacer 3 servicios de 1 hora y media. En el caso nuestro, 3, posiblemente 4, pero no nos va a dar el tiempo por el toque de queda y porque también la gente en horario de 1 o 2 de la tarde casi nadie quiere ir a la iglesia tampoco. 2. Nosotros como iglesia, escucha, gracias a los hermanos que reportan Sintonía Internacional, mi hermano Benji reporta Sintonía, Manuel Darío le corregí algo, nosotros somos la iglesia somos nosotros, la iglesia está en la faz de la tierra, los edificios son donde nos congregamos y fueron los edificios los que se cerraron, la iglesia no se ha cerrado todavía ni se va a cerrar, la iglesia no se va a detener, la iglesia va a seguir caminando. ¿Qué pasa? 2, nosotros creemos en la iglesia como vínculo y fortalecimiento del núcleo familiar. ¿Qué pasa? Que ahora en esta fase nos quitan a nuestros ancianos y nos quitan a nuestros niños. O sea, nos están mutilando la iglesia en esta fase. Yo no me imagino la iglesia sin nuestros ancianos y sin nuestros niños. ¿Por qué? Sencillo. Cuando nuestra congregación nació en una célula en mi casa, éramos 6 personas. Y de esas 6 personas, habían 2 personas adultas mayores ya. Hablando de personas de cierta edad. Y 4 adultos ya en edad, en la tercera edad. Y 2 niños. O sea que estaba la iglesia compuesta por niños, adultos mayores y adultos de tercera edad. Eso ya es un atentado contra la familia. Yo no voy a dividir matrimonios, ni voy a dividir familia. O todos en la cama o todos en el piso. Estoy hablando a los hermanos del buen samaritano. Vamos a esperar que esta fase pase a la tercera fase y ver qué dice el gobierno, porque nosotros no vamos a dividir la familia, no la podemos dividir. Si la iglesia se presta a ese juego, está contradiciendo los principios que he predicado por 24 años.
Si yo me presto a dividir familia, entonces yo estoy contradiciendo lo que yo he predicado en 24 años. No tiene sentido mi predicación. Yo he predicado la unidad familiar. Entonces yo voy ahora a dividir la familia. No, yo mejor freno, porque hasta ahora, y esto lo digo con testimonio, a la iglesia no le ha faltado el pan espiritual. Es lo que decía mi hermano Clemente. Clemente decía, nosotros hemos comido mejor que nunca, porque ahora todos los predicadores están predicando. Todo el mundo está dando palabra. Entonces, no ha faltado el pan. No puedo apresurarme a correr hacia el templo sin mis hermanos ancianos, sin sus canas, sin sus consejos, que son padres de testimonio en la iglesia, sin nuestros niños, que son los que van a subir. No, yo no lo voy a hacer. Por eso, repito por tercera o cuarta vez, respeto a los pastores y pastoras que lo van a hacer, pero el buen samaritano no. El buen samaritano no va a entrar en esa. Vamos a esperar a la tercera y si es posible hasta la cuarta fase. ¿Por qué? Porque necesitamos entender el valor que tiene que la familia adore a Dios unida. Mientras no se pueda venir al templo en familia, la iglesia sigue adorando en familia entonces por radio y televisión y redes. Mientras tanto, yo no voy a ser de los que va a comprar esa oferta. No hay manera de violentar los principios que hemos predicado 24 años por un desespero. Yo no lo voy a violentar por un desespero, hermano. Yo no estoy desesperado por abrir el templo. No. Yo no estoy desesperado por abrir el templo. Yo estoy deseoso de abrirlo para ver a mis hermanos, pero yo no quisiera abrir el templo mutilado. Mutilado, no. Cuando abramos vamos a abrir bien. Entonces, tercer punto que es necesario. Tenemos que educar la congregación primeramente en liderazgo. ¿Educarlo en qué? En que hay un protocolo de bioseguridad que todas las iglesias debemos reunir. ¿Por qué? Porque vamos a congregar personas. Entonces, si no usamos el protocolo previo a entrar al templo y alguien se nos infecta en el templo o llega alguien asintomático e infecta a alguien en el templo, qué lindo quedaría, ¿eh? Que la iglesia sea un foco de infección. Amados, ¿dónde quedaría el testimonio de Cristo, el testimonio de la iglesia ordenada, el testimonio de la iglesia madura, si la iglesia contamina en vez de la iglesia prevenir? Entonces, vuelvo y repito, con todo el respeto a los que van a abrir el 7, nosotros no vamos a abrir el 7 porque tenemos que preparar un equipo instruido en bioseguridad y en lo que son el protocolo de seguridad para entrar al templo. Y eso toma tiempo. Es un asunto de tiempo. Esta es una palabra importante, tiempo. En este tiempo, Dios metió la iglesia en la casa porque había un trabajo que hacer en la casa. Pero todavía creo que falta todavía a Dios seguir trabajando en la casa. Pero cuando volvamos al templo, la iglesia tiene que venir con otra mentalidad. Y cuando digo otra mentalidad, es en dirección a lo que somos. Oye, no podemos venir a la iglesia ahora como veníamos antes. Ahora hay que venir con un distanciamiento físico por leyes sanitarias. No es algo que uno quiera, son leyes sanitarias. 1,5 metros. No podemos entrar a chorros. No podemos entrar como la cultura nos ha enseñado a darnos tantos abrazos y tantos besos y tantas veces la mano. Eso va a ser fuerte. Entonces hay que educar el pensamiento. Se llama nueva normalidad. La nueva normalidad va a hacer que la iglesia aprenda a saludarse diciéndose así como los chinos. No, saludarse así, como el aplauso chino, que es así. A saludarse como los japoneses, con la cabeza, a tirarse un besito, un abrazo virtual, hasta que estemos en esta fase pandémica. Entonces, no nos podemos dar el lujo de nosotros entrar sin tener un equipo instruido en bioseguridad.
después de tener ese equipo instruido en bioseguridad, escuchen, amados, tenemos que formar a todo el ministerio. Primero, un equipo élite que se va a educar en bioseguridad para proteger a los hermanos que van a entrar al templo. Eso es lo primero. Lo segundo, todo el ministerio, todos los servidores de la casa, tienen que ser instruidos en el protocolo de bioseguridad también. Para eso la iglesia va a preparar lo que se llama cultos piloto. Un culto piloto es una prueba del protocolo de bioseguridad, como sería un ensayo. Pero vamos a empezar con un grupo de líderes primero, que después convocaremos a todos los líderes para hacerlo. Y después que todos los líderes estén instruidos, todos, no habrá excepción, todos tenemos que saber el protocolo de bioseguridad. Todos. Eso no hay acepción. En nuestra iglesia no hay acepción. Televisión, radio, danzarina, escuelita, cárcel, todos los ministerios, servicio, Dorcas, intercesión, todos los ministerios tienen que saber el protocolo de bioseguridad. Entonces, después de eso, y ahí va la palabra tiempo, podríamos estar ya en la tercera o cuarta fase. Después de eso, entonces, vamos a pasar un video a toda la iglesia para que la iglesia vea el protocolo en video. Cómo usted debe llegar al parqueo, cómo debe desmontarse del carro, cómo debe entrar al culto, cómo debe salir del culto, cómo debe abordar el vehículo. ¿Por qué? Porque esto es orden. Y esta es la palabrita más incómoda para asimilar. Ordenarse, ser ordenado, hermanos. Nosotros entendemos la necesidad y el valor que tiene ir a la congregación. Pero no nos interesa ir a la congregación a enfermarnos o a exponernos. Me decía un odontólogo de la congregación que a su clínica fueron encubiertos. Fue Salud, Industria y Comercio. Fue una señora, se tomó la temperatura, se lavó los pies, se lavó las manos y entró. Y después que entró a la clínica e hizo todo como un sondeo visual, le dijeron, señora, ¿usted tiene alguna cita? ¿Vino por alguna cita? Y ella dijo, no, yo solamente vine a ver que se esté cumpliendo el protocolo. Y me decía él a mí, pastor, nos tienen los ojos puestos encima. Nosotros en la iglesia no le vamos a pedir un carné a una gente para entrar, pero cualquiera puede venir y hay cupo, lo dejamos entrar. Pero va a venir a ver si la iglesia está cumpliendo con el protocolo desde afuera, no adentro. A ellos no les importa la liturgia ni la doctrina que usted predique. Ellos van a ver si usted está haciendo la toma de temperatura, si está lavando los pies, si está lavando las manos, si su equipo de servicio está preparado, protegido con el equipo de bioseguridad. Y si usted lo está, gloria a Dios. Pero si usted no lo está, ¿sabe lo que eso significa? Amados, van a cerrar iglesias. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de que nos cierren una iglesia por un testimonio de desorden. No estamos entendidos, como decía Pablo, andemos como entendidos. Si hacemos un mal uso de esta fase, vamos a exponer a que se cierren congregaciones por no hacer las cosas bien. Entendemos que esta es una persecución sutil, pero la persecución abierta puede venir si la iglesia se revela a dar un testimonio. Esta es una oportunidad para que los cristianos maduros aparezcan y digan, esto es prudencia, hay que ser prudente. No podemos exponer la iglesia a un mal testimonio, a un desorden. No podemos exponer la iglesia a que se nos enfermen nuestros viejitos. No podemos exponer la iglesia a que en vez de ser un ente mediador de paz y de solución, sea un ente de discordia, como pasó en Santo Domingo, como pasó en Higüey. No, por eso respeto otra vez a los pastores y pastoras que tengan ya su protocolo montado y lo vayan a hacer. Tienen toda libertad. Repito, pedí un permiso a la audiencia local, nacional e internacional para hablarles a los hermanos del Buen Samaritano. Nosotros por años hemos aprendido a hacer las cosas bien.
No andamos improvisando a hacer las cosas a como salga. Dios es para nosotros, Dios nos exige que hagamos las cosas con criterio, porque esto representa su reino. Por eso no puedo decirle otra cosa. Los hermanos que tienen en la cabeza que si no van al templo no han adorado, despierten, hermanos. Usted puede adorar sin ir al templo. Lo que el templo provee es la coinonía, lo que el templo provee es la diaconía, pero la diaconía se puede hacer por teléfono también y se puede hacer por redes. Lo que el templo provee es la latría colectiva, la adoración colectiva, adoramos juntos al Señor. Lo que el templo provee son esas cosas, pero después la enseñanza se mantiene igualita en radio y televisión, igualito se mantiene. Yo sé que a muchos esto no les va a gustar porque tenemos una estructura de que si yo no fui al templo, yo no adoré. Amado, se equivocó. Usted puede adorar sin ir al templo. Ahora, usted va al templo porque usted en el templo es estimulado al amor y a las buenas obras. Usted va al templo porque así usted es fortalecido y consolado mediante la relación con los hermanos. Por eso es que tenemos templo, por eso es que tenemos congregación. Pero déjeme decirle algo más. Nosotros tenemos que aprender que este es una nueva normalidad. Esto puede durar años en esta nueva normalidad y tenemos que asimilarlo como una conducta de vida, como un estilo de vida. Los japoneses, ustedes los ven que se saludan con la cabeza así. ¿Por qué usted cree? Eso es el resultado de una pandemia que hubo en Japón. Desde ese tiempo los japoneses no se saludan con la mano, se saludan así. No se dan la mano. Entonces, uno va a aprender a saludar diferente, a bendecir diferente, a abrazar, a apreciar. Pero no es porque uno quiere, hermano, es por protección sanitaria. Yo protejo a mi hermano y él me protege a mí. No es que no nos amamos, no es que no nos queremos. Al contrario, te quiero tanto que te protejo, te quiero tanto que te cuido. Entonces, para nosotros es muy importante que cada hermano de la congregación sepa el por qué no abrimos el 7, el por qué no abrimos en esta fase. Porque las explicaciones que les estoy dando, se las estoy dando a corazón abierto. Respeto, voy a repetir, respeto todo aquel ministro que tenga ya su protocolo amarrado y que tenga todas sus cosas en orden, que abra. Pero nosotros necesitamos amarrar muchas cosas para entrar. Muchas cosas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Y esto es algo de información interna que quizás algunos no lo saben. Nuestra congregación tiene capacidad para 900 personas. ¿Sabe a cuántas personas bajó con el distanciamiento físico? A 200. Entonces, para nosotros ir al culto, tenemos que ahora organizar los cultos por asistencia, 200 personas, y hacer posiblemente 3 cultos los domingos. 3 cultos de 200 los domingos, de hora y media. Entonces, ese es otro trabajo que hay que hacer. ¿Quién viene al primer culto? ¿Quién viene al segundo? ¿Quién viene al tercero? Eso es otro temita que a los que tenemos iglesia un poquito más numerosa se nos está poniendo un poquito difícil cómo manejar ese caso. Pero lo vamos a lograr. Lo importante es llegar seguro, hermanos. Es llegar bien. No es hacer las cosas apresuradas. Por eso yo estoy hablando de los hermanos que nos oyen de todas las demás congregaciones, pero los hermanos del Buen Samaritano, no se nos desesperen, no pierdan el enfoque de que una regla que hemos aprendido de Dios es hacer las cosas en orden. No podemos dar un testimonio discordante. Si por tantos años hemos celebrado Ciudad de Dios con 3 o 4 mil personas en un lugar público y lo hacemos en 2 horas y media y hemos hecho las cosas en orden, con un testimonio de orden, nuestros cultos tienen que tener todavía más alto nivel de orden porque estamos en nuestra casa y tenemos que cuidar el orden. Eso es un punto que tenemos que asimilar. No es que no nos interesa ir al templo, no vayan a pensar que... No, yo tengo hambre de ver a muchísimos hermanos, hambre y deseo, y he llorado por ellos, pero no puedo violentar el orden. Tengo que irme en el orden
de las fases. En esta fase no vamos a abrir. Es muy posible que en la segunda, o sea, en la tercera, porque esta es la segunda, vamos a ver cómo se está manejando la pandemia, vamos a ver cómo van los números de la pandemia. Y si los números están todavía, seguimos en radio y seguimos en televisión. No nos vamos a mover. Hasta que no nos permitan tener a nuestros ancianos y a nuestros niños, no nos vamos a mover. Yo le voy a decir algo y con esto termino. ¿Usted sabe lo doloroso que es para un pastor que pase de 60 años que él no puede entrar a su congregación? Yo he pensado en varios pastores amigos míos de aquí de la ciudad que no podrán entrar a su congregación porque pasan de 60. Entonces, ya nos están mutilando ahí, nos están quitando las cabezas. O sea, hay congregaciones que su pastor pasa de 60 años que no podrá ir a la iglesia. Entonces, ¿tiene sentido abrir el templo cuando el pastor principal no puede ni entrar? No, espérese, hermano, ¿cuál es la prisa? Vamos a esperar a que entremos en la otra fase, que me permitan a mis ancianos, que me permitan a mis niños, y yo pueda congregar la congregación íntegra, con mis niños, con mis jóvenes, con mis adultos y con mis ancianos. Pero mientras tanto estemos así, este que está aquí no va a entrar. Y ya tengo confirmación de varios pastores amigos de iglesias un poquito más grandes que las nuestras, que no van a entrar tampoco. Porque no vamos a mutilar lo que hemos predicado. No podemos contradecir lo que hemos predicado. Si yo predico un Dios de familia, ¿ahora voy a dividir la familia? No, se equivocó. O el gobierno, no, se equivocó. No. Yo me aguanto y me espero. Y lo que le pido a la iglesia es que tenga paciencia y espere. Se mantiene la palabra por radio, se mantiene la palabra por televisión, se mantiene la palabra por redes, se mantiene la palabra por WhatsApp, se mantiene la palabra por todas las vías. Usted está recibiendo cuidado, hay teléfonos, hay líneas que usted puede llamar y recibir consuelo y dirección. Amén, mis hermanitos.